¿Qué tal, almas en proceso de sanación? Nos encontramos una vez más en este espacio que anhelo se vuelva tuyo, que anhelo lo compartas con cualquier persona que consideres le sea de utilidad, no nada más porque se encuentre en una problemática de lo que estamos analizando. La cultura de la prevención es algo que la tenemos muy carente, entonces estos temas que abordamos para adolescentes, hombres o mujeres, para personas maduras que nunca han tenido estos problemas, pero que bien puede ayudarles para que ayuden a su vez a otros o bien prever, bien pensar sobre estos asuntos de sumo interés, porque si es que tú no tienes, o interés porque es frecuente el sufrimiento al respecto de estos asuntos del tema de la vida en pareja, de los patrones, etcétera. Y y ciertamente si tú te encuentras sana o ya has sanado al respecto de esto, en ocasiones no sabemos cómo explicar nuestro proceso y es ahí donde empieza la función de los especialistas o temas como estos que si te hace clic, como se dice, o te ves que la manera en cómo nos expresamos, un servidor y mi compañera, y cómo se explican, porque esa es otra cuestión. El hecho de que hayas sanado no forzosamente implica que sepas cómo bajarle la información a los demás y esto puede ser esa vía, ese medio para lograrlo. Yareli, ¿cómo estás? Pues muy bien, me da mucho gusto que se atrevan a compartir sus dudas, comentarios. Eso me encanta porque al final sabemos que el mensaje se está transmitiendo y está llegando. Y la verdad es que pues me da gusto que no les dé miedo preguntar, que no les dé miedo compartir, que no les dé miedo comentar sobre todo, ¿no? Digo, al final, o sea, son ah, temas totalmente que van de la mano con situaciones que nos están aconteciendo en el día a día, pero que de repente es como de este secreto a voces, ya sabes, que todo el mundo lo sabe, pero del que nadie quiere hablar, y que la gente se atreva a comentar, eso para mí es algo, pues, que hace ese eco, ¿no? De, ok, el mensaje está llegando y me encanta poder leerlos y poder incluso, bueno, me estaba dando cuenta que incluso darles respuesta, ¿no? Ya sea de manera escrita, por algún pequeño video. Digo, me encanta esa parte de poder interactuar con las personas. Esa cuestión que comentas sobre lo que nadie quiere hablar tiene múltiples razones. O sea, ¿cómo decirle a los hijos que el padre fue infiel? ¿Cómo decirle a los hijos que golpeaba a la madre? O que la madre era la infiel, o que la madre abusaba económicamente, o que andaba con uno o con otro. Pues así. ¿Por qué? Porque la experiencia que como marido y mujer lleguen a tener, estén juntos o divorciados, son cosas que ya se deben comprender y como dicen superado, ¿no? Y que a los hijos necesitamos esa información, necesitamos saber qué hacer en caso de una infidelidad, qué hacer en caso de que sienta que mi pareja abuse de mí, qué hacer en caso de que me dé cuenta que subconscientemente puede ser, esté abusando de ella. Mamá, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Entonces, la vida en matrimonio tiende a ser compleja, no nada más por las mismas características de buscar conocer al otro, sino porque no tenemos bases para enfrentarnos a esas vicisitudes, fluctuaciones propias de la convivencia cotidiana. ¿Cómo hacerle, mamá? Me gusta la vecina, alguien del trabajo me pica las costillas y no quiero, pero sexualmente me atrae mucho. ¿Qué hago? Mamá, papá, mujer, fíjate que alguien me está trayendo allá, me está mandando cartas. O sea, esas cuestiones son esos tabús que menciona Yareli y que se abarcaría un gran proceso en tu educación si te atreves a comentarle a tus hijos sobre esas problemáticas, sobre las problemáticas de la entrega sexual, a la que la mujer o el hombre se pueden entregar cuando la contraparte quiere una intimidad y tú no porque estás de malas, porque tuviste un conflicto con ella, porque tienes celos o porque te sientes impotente o porque hay cambios hormonales. Todo eso, mamá, papá, va a llegar ellos, o sea, cómo hacerlo? O si no, mamá, papá, porque no hay comunicación, porque hay tabú, porque hay pena. Pues escucha, alma sana total en este análisis. Yareli, ¿cómo ves esta cuestión? Pues mira, es que de la mano de este último comentario va también esta parte de cómo la comunicación genera el romper.
con esta parte de la idealización, ¿te acuerdas que hablábamos de ello? Sí, Pero siempre, también de siempre. la normalización, o sea, es normal que, y ya le agregas todo lo que quieras en cuanto a que no sabes que en realidad eso que está pasando no es normal y que no debería de estar pasando, pero entonces que es normal quedarte callado y no decir nada, porque así lo has aprendido y así lo vas a transmitir. Entonces, ojo con esta cuestión, evitar la idealización y la normalización. Vamos un poquito ahí como por esta parte, pero pues eso, no puedes llegar a esta parte de evitarla si eliges de pronto y solamente pensar que las cosas están como están y que no hay otra forma diferente de cómo poder hacerlo. Y como por décima vez, recuerden que la comunicación en pareja no es como te fue hoy, tienes hambre, qué dice el trabajo, estas son las... No, la comunicación es mucho más, desnudar a una persona no es quitarle la ropa, es saber todo el sufrimiento que tiene, contribuir si no se sabe, por lo menos escuchar y buscar soluciones, saber qué te oprime, saber qué sufrimientos tienes con tu familia, contigo, con los hijos, con la misma pareja, qué te molesta, qué no, qué te gustaría que se perfeccione. Eso es la comunicación verídica, no cuestiones que solamente se hablan cuando ya no hay solución, porque ya se hizo algo cuando pudo ser perfectamente prevenible. Claro, y una de las partes como más difíciles en las que vivimos es en la parte de la negación, ¿no? Y nos podemos quedar ahí atorados por siempre. Eso hay que tenerlo súper, súper en claro, que nuestro proceso va a ser tan largo como nosotros queramos. Obviamente, pues las experiencias no son las mismas, pero se va a hacer todavía más largo. Es más, incluso vas a evitar iniciarlo si estás postergando o si estás como parado en esta parte de la negación, de no querer ver más allá porque sientes que lo que te está pasando es normal y bueno, digo, ahí vas a estar todo el tiempo que así lo quieras tú. Muy bien, queridas almas en proceso de sanación, vamos a comenzar con este nuevo capítulo. Ella es Yareli Caselín. Y él es Oteptaid. Comenzamos. Miedos, zozobra, incertidumbre, inseguridades. Enfrenta tu temor. Erradica el miedo al porvenir. Vive, vive. Rescata al niño y obtendrás al hombre. Sal de la masa. El tiempo no regresa. El tiempo no regresa. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia. Haz psicoterapia, 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 psicoterapia. Arlene, 27 años, de una familia violenta en la cual trataba de proteger a su madre y a sus hermanos. Estábamos juntos en una compañía de actores, actuando en un teatro con cena. Ellis tenía 7 años menos que yo y yo no me ocupaba y yo no me resultaba muy atractivo físicamente. No me interesaba en particular, pero un día hicimos algunas compras juntos y después fuimos a cenar. Mientras hablábamos, todo lo que yo pude escuchar fue que su vida era un desastre. Había muchas cosas de las que él no se ocupaba. Y cuando hablaba de ellas, sentí una inmensa necesidad de meterme y arreglarlo todo. Aquella primera noche mencionó que era homosexual. Como no encajaba en mi sistema de valores, decidí tomarlo a la ligera y bromeé al respecto. En realidad, me asustaban los hombres cuando me hacían descaradas propuestas sexuales. Mi ex esposo había sido abusivo conmigo y también otro novio. Ellis me parecía confiable. Estaba tan segura de que no podía hacerme daño como de que yo podía ayudarlo. Bueno, poco después nos comprometimos mucho. De hecho, vivimos juntos varios meses hasta que di por terminada la relación durante el cual todo el tiempo estuve tensa y asustada. Ya estoy choqueado. O sea, ya te dijo que era homosexual y decir, bueno. Yo creía que le estaba haciendo un gran favor y sin embargo estaba destruida. Mi ego
también se resistió. La atracción que sentía Eli por los hombres, pues sí, mija, por los hombres siempre era mucho más fuerte que la que sentía hacia mí. Él te lo dijo desde el principio. Y si uno ya pasa que los focos rojos a veces te los dicen. O sea, no es algo de que a veces no lo observes. Los focos rojos te lo dice la contraparte y por vacío, por en este caso sentirse heroína, etcétera. No nada más, no haces caso, a veces hasta los justificas. Haces como que no te das cuenta. No, está cañón. Es más, la noche que pasé en el hospital gravemente enferma de neumonía viral, no me visitó porque estaba con un hombre. ¡Qué óvole, no manches! 3 semanas después de salir del hospital terminé mi relación con él, pero necesité una enorme cantidad de apoyo. Mi hermana, mi madre y mi terapeuta me ayudaron. Me deprimí mucho, muchísimo. En realidad no quería dejarlo. Aún sentía que él me necesitaba y estaba segura de que con un poco más de esfuerzo de mi parte podríamos lograrlo juntos. Cuando yo era niña, siempre sentía eso, que en cualquier minuto se me ocurría la manera de solucionarlo todo. Bien. Esta es una extensión más de la mujer héroe, pero aquí, en un punto donde no lo habíamos a lo mejor con profundidad abordado, donde siempre se piensa que un poco más va a ser la diferencia. Tienes que observar la voluntad del otro para que ese poco más valga la pena, no te desgastes o cierres el ciclo plenamente. Por no querer cerrar el ciclo es que la continuidad del sufrimiento se da un hecho. Y esa situación, lo único que te afecta es a ti porque pues, prácticamente quieres. Pero, ¿te acuerdas que también comentábamos cómo vamos aprendiendo desde pequeñitos que nuestra valía como personas está enfocada directamente en relación a lo que logramos? Entonces eres valioso si logras si logras aquello que te propusiste. Entonces, necesito la atención de mis papás, ¿no? Si hago toda esta lista de las cosas que tengo por hacer, a lo mejor voltean a verme y entonces tengo la palmadita en la espalda de que logré hacer las cosas, ¿no? Pero resulta que no es suficiente porque luego entonces, para la siguiente tengo que hacer el doble de lo que hice porque lo que hice ya no es suficiente para llamar su atención, para lograr esa palmadita o ese apapacho y ahora me tengo que esforzar el doble, ¿no? Y así vamos agregándole más y más y más a esta parte de todo lo que tengo que hacer. Entonces es como esta parte, este vacío constante de no ser suficiente, de que tienes que hacer más cosas para ser suficiente, no para ti, sino para los otros. Y en esa línea, cuando observas que no se logra, empieza la autovictimización. No pude. O sea, no. O sientes que no puedes con nada. O sea, como no pude con eso, ya soy un fracaso rotundo y ya no puedo con nada. Y cualquier otra oportunidad que se quiera dar, pues hay un sesgo, un miedo de que tampoco voy a poder. Pero recuerda que en una cuestión de pareja es un proceso sinérgico. Si no lo tienes, pues sencillamente por más que tú hagas, no eres la responsable directa de lo que haga el otro con la estimulación que le está afectando. Aquí acabas de decir algo súper importante, Otep, y es que muchas veces se piensa como en esta parte o sea, tenemos nuestros patrones ahí que fuimos gestando a lo largo de nuestra vida y de repente los arrastramos a la vida en pareja. Es decir, nos falta esa parte de cuestionar por qué las cosas son de tal o cual manera, ¿no? Creo que ahí está. Escúchenos bien, almas en proceso de sanación, ahí hay un tip enorme que es el cuestionarte por qué las cosas son de tal o cual manera. Y pues aplica a todo, ¿no? No solamente como a la relación de pareja, sino aplica a todo. Pero detenerte a cuestionarte por qué. No solamente hacer las cosas porque las aprendiste de esa manera, sino cuestionar el por qué las estás haciendo de esa manera.
muy seguramente no te has dado cuenta, pero muchos de esos patrones que te incomodaron, pero que aprendiste de pronto y también tú los estás repitiendo. Y recuerden que en ocasiones esos patrones no se aprenden en tu hogar. A veces los aprendes por tus propias experiencias de vida. Entonces, mente, Exacto. no te culpabilices diciendo, no pude, no hice lo suficiente, un poco más de tiempo, ¿qué me falló? El otro también tiene que ver. De un modo, mi padre nos pegaba a todos, incluso a mi madre, pero trataba peor a mi hermana en cuanto a violencia y a mi hermano en cuanto a abuso verbal. De un modo u otro nos maltrataba a todos. Lo único que yo sentía era que debía de haber algo que yo pudiera hacer para mejorar las cosas. Pero nunca se me ocurrió qué podía hacer. Traté de hablar con mi madre, pero ella era muy pasiva. Entonces se enfrentaba a mi padre, pero no demasiado porque era peligroso. Yo solía instruir a mi hermana y a mi hermano sobre las maneras de evitar interponerse en el camino de papá, de no responderle mal. Incluso volvíamos a casa de la escuela y recorríamos la casa solo para ver qué cosas podía molestarlo y arreglarla antes de que él llegara en la noche. Gran parte del tiempo todos nos sentíamos asustados e infelices. La atracción de Arlene hacia Ellis. Debido a que ella se sentía más fuerte, más madura y más práctica que Ellis, Arlene esperaba llevar la voz cantante de su relación con él y de esa manera evitar ser lastimada. Eso fue un factor importante en su atracción hacia Ellis porque ella tenía una historia de abuso físico y emocional que databa de su niñez. El miedo y la furia que sentía por su padre hacía que Ellis le pareciera más respuesta perfecta a sus problemas con los hombres, porque no parecía probable que él llegara a reaccionar ante ella con tanta fuerza como para tornarse violento. Lamentablemente, en los pocos meses que estuvieron juntos, Arlene experimentó tanto dolor y sufrimiento como con los hombres heterosexuales que había conocido, y no por una violencia física, queridas mentes, sino por la indiferencia. Dice Yareli al inicio de esto, por la idealización de la que ella misma se hacía en su cabecita. El desafío de tratar, literal y figurativamente, de reencauzar la vida de un hombre que era básicamente homosexual, guardaba proporción con el nivel de lucha que Arlene conocía también desde la niñez. El dolor emocional inherente a esa relación también era conocido para ella, siempre esperando que volviera a suceder. Que alguien que supuestamente estaba a su lado y supuestamente la quería lastimar, la disgustara o la ofendiera. La convicción de Arlene de que podría convertir a Ellis en lo que ella necesitaba que fuera, lo hizo difícil dejarlo. Mira, este párrafo... Pues sí. Oye, era su proyecto. Exactamente, es eso. Dice. Arlene quería transformar a un hombre en lo que ella necesitaba. O sea, recuerda que la relación en pareja es un proceso sinérgico. Y en esa sinergia no es lo que mi mujer o mi hombre necesite, ni lo que yo necesite, sino lo que necesitamos. Necesitamos que seas menos explosivo. Necesitamos que seas menos agachona. Necesitamos que seas menos distraído. Necesitamos más dinero. ¿Cómo vamos a hacerlo? No es un proyecto individual. Cuando hay limitaciones en la pareja a nivel de que disfrute a la familia, de que disfrute su trabajo, de que disfrute su sexualidad, de que disfrute su sensualidad, cuando los hombres reprimen a la mujer porque se viste de forma, según ellos, provocativa, cuando eso fue a lo mejor lo que te gustó de ella, pero ahora ya que la tienes, no quieres compartir o que los demás vean. Y no se trata de eso, se trata de dejar a la persona ser libre, por Dios. ¿Sí? En el entendido que ahora ya se vive en pareja, ¿sí? Tampoco el libertinaje. Entonces, esa situación de querer quitar algo a alguien porque a ti no te gusta es arbitrario, porque entonces empieza un proceso egoico, egocentrista,
de querer tu beneficio, tu tranquilidad, que la otra persona se adapte plenamente a ti, sin buscar sumar la vida de ambos. Dice Susana. Oye, nunca había visto Susana escrito con S, con Z, con doble N y H al final. O sea, está. Ok. Susana, 26 años, divorciada de 2 alcohólicos, hija de una madre emocionalmente dependiente. Alto, alto, alto. ¿Qué pasó? ¿Ya te diste cuenta que la edad pues no tiene que ver absolutamente nada en las experiencias que se viven, ¿no? O sea, 26 años. Uno esperaría de pronto en este factor como cultural que divorciada de dos alcohólicos, hija de una madre emocionalmente dependiente, esto fuera como, no sé, a lo mejor después de los 40 o 50 años, ¿no? Pero nada, o sea, 26 años. No, y aparte, si viene lo que vamos a hacer unos 2 podcasts, si viene un tercer prospecto, pues ya vas a estar más a la defensiva a niveles patológicos. Uh-huh. Porque a tan corta edad, antes de los 40, sufrir este tipo de patrones, puta, pues todos son iguales. ¿Sale? Ese choro ya me lo sé. Entonces son procesos entendibles, pero que se debe trabajar con psicoterapia porque de otra forma vas a generalizar. Y recuerda que en ocasiones nosotros mismos llamamos a esa gente quebrada. Ajá. Yo estaba en San Francisco, dice, asistiendo a un seminario de entrenamiento de 3 días para prepararme para los exámenes y obtener mi licencia de asistente social. En el recreo vespertino del segundo día vi a aquel hombre muy apuesto y cuando pasó a mi lado le dirigí mi mejor sonrisa. Luego me senté a descansar afuera. Él vino hacia mí y me preguntó si iría a la cafetería. Respondí que sí, por supuesto. Y cuando llegamos dijo con cierta vacilación: ¿puedo comprarte algo? Tuve la sensación de que en realidad él no tenía dinero suficiente, de modo que respondí: oh, no te molestes. Aquí, ¿qué piensas de esto, Yareli? Mira, para empezar aquí la persona, si su intención de negarse fue porque no tenía dinero suficiente, considero 2 cosas. 1, lo está haciendo menos, es un prejuicio. 2, posiblemente no se sienta merecedora de que alguien con lo poco que tiene, pero que le nace, le dé. Y eso creo que para el inicio de esta relación ya es algo que empezar algo con este tipo de prejuicio considero que puede incrementarse. Claro, y es que como bien lo señalas, hay un prejuicio de los 2 lados. Uno es, no merezco que me compren algo, y del otro lado es, no le alcanza para que me compre algo. Entonces, de cualquiera de los 2 lados que caigas, pues te va mal, ¿no? Entonces me compró un jugo y regresamos juntos y charlamos el resto del recreo. Nos contamos de dónde éramos y a dónde trabajábamos y él dijo: me gustaría cenar contigo esta noche. Acordábamos encontrado en Fisherman's Wharf. Y cuando me reuní con él allí esa noche parecía preocupado. No traigo para la cuenta. Dijo que estaba tratando de decidir si debía mostrarse romántico o práctico, porque apenas tenía dinero para llevarme en un crucero por la bahía o bien para cenar. Por supuesto, de inmediato le dije: vamos al crucero y yo te llevaré a cenar. Y así lo hicimos. Y yo me sentí fuerte, inteligente por haberle posibilitado hacer las 2 cosas que quería. Trabajo sinérgico, ahí me gusta. La bahía estaba bellísima, el sol se ponía y hablábamos todo el tiempo. Me contó sobre el miedo que sentía de estrechar vínculos con alguien que en ese momento tenía una relación desde hacía años, aunque sabía que no era la adecuada para él. Simplemente la conservaba porque se había encariñado con el hijo de 6 años de aquella mujer y no soportaba la idea de que el niño creciera sin una figura masculina en su vida. Ok, ya sabemos qué tipo de vida tuvo ese hombre seguramente. También insistió con bastante claridad que tenía dificultades sexuales con esa mujer, porque ella no lo atraía tanto. Bueno, todos mis mecanismos entraron en acción. Yo pensaba: es un hombre maravilloso que aún no ha conocido a la mujer apropiada. Es obvio
que es tremendamente compasivo y honesto. No importaba que él tuviera 37 años y que quizá tuviera muchas oportunidades de desarrollar una buena relación. Tal vez, solo tal vez, algo anduviera mal en él. Él me había dado... Fíjate qué interesante es esto, porque en el patrón de querer ser héroe, piensas que tú estás a todo dar, que tú eres el sano de la relación. Y eso te faculta, te da la autoridad, tanto moral, tanto ética, de mostrarte superior al otro. Graso error. Él me había dado una verdadera lista de sus defectos. Impotencia, temor a la intimidad y problemas financieros. Y no hacía falta ser muy inteligente para ver que también era bastante pasivo por su forma de actuar. Pero yo estaba demasiado encantada con la idea de que podría ser yo quien cambiara su vida para que lo que él decía me ahuyentara. Fuimos a cenar y por supuesto pagué yo. Él protestó, diciendo lo mucho que le incomodaba. Y yo solo le respondí que podía visitarme y llevarme a cenar para devolverme el favor. Le pareció una idea estupenda y quiso saber dónde vivía, dónde podría hospedarse si venía a verme, qué oportunidades laborales había en mi ciudad. 15 años atrás, él había sido maestro de escuela y después de mucho cambio de empleos, cada uno de ellos, según admitió, por menos dinero y menos prestigio. Ahora trabajaba en una clínica para pacientes externos donde se brindaba asesoría a alcohólicos. Bien, eso era perfecto. Yo ya había estado involucrada con alcohólicos y me había desgarrado en el proceso. Pero allí había alguien que no podía ser alcohólico, puesto que era asesor en el tema. ¿No es cierto? Pero mencionó que nuestra mesera, una mujer mayor de voz cascada, le recordaba a su madre, que era alcohólica. No, pues ya chepo faros esto. Y yo sabía que con qué frecuencia los hijos de alcohólicos también desarrollaban esa enfermedad. Sin embargo, no bebió en toda la noche, solo ordenaba agua mineral. Creo que se estaba conteniendo, ¿no, Yare, ahí? Yo prácticamente ronroneaba pensando. Oye, dime. ¿pero de qué manera se contenía? Demasiado. Mucho. Ahí va otro foco rojo gigantesco ahí. Sí, vamos a verlo. Pensando, este es el hombre para mí. No me importaban todos aquellos cambios de empleo ni. Fíjate, yo no tomo. Y apenas hace unas semanas estuve en una reunión. Ajá. Y no tomo porque no me gusta la sensación. Se me sube muy rápido, tenía que manejar. Pero pues sí probé un trago como 3. O sea, a lo que voy es que pues, tampoco me resistí. Y este tipo sí parecía resistirse. Uh-huh. Entonces yo sé... Toma el frenesí, ¿no? De si empiezo no me voy a poder... Exactamente. Entonces yo sé que si me tomo una, se me puede subir, pero a la hora se me quita. Uh-huh. Y o tomo un trago, 2, me gusta mucho el coñac o el whisky y se me sube muy rápido. Pero por eso a lo mejor nomás es un trago. Pero no te contienes. Y era agua tras agua. Y ahí te puedes dar cuenta, mente, si la persona sabe ponerse freno o no. O si ese freno lo está poniendo muy forzoso o de forma natural. Ya no por prudencia. En vez de decir, ya no porque me sigo. Uh-huh. Eso tenía que deberse simplemente a la mala suerte. Lo de sus cambios de empleo, ¿no? De mayor a menor. Así es como lo explicaba ella. Exactamente, mala suerte. Obviamente él no podía tener nada porque era el hombre perfecto. Claro. Él parecía tener mucha mala suerte y eso lo hacía más atractivo. O sea, ¿cómo? Uh-huh. O sea, tener mala suerte te hacía atractivo. Bueno, sí, porque quería ser la heroína. Sentí pena por él, no manches. Primero lo vio pobretón y después lo sintió pena por él. No, está cañón. Yo les he dicho anteriormente que es importante que entre la pareja haya admiración. Si no hay admiración, o sea, la verdad, no tendría caso seguir ahí. Porque, por lo menos para mí, sí es importante que a mi mujer la admire. Que sepa que sin mí va a poder, ¿sí? Que tenga la contundencia, que tenga el talento, etcétera. Pero aquí de plano sintió pena por él. Interesante. Uh-huh. Uh-huh. Pasó mucho tiempo diciéndome cuánto lo atraía.
lo cómodo que se sentía conmigo, lo bien que nos complementábamos. Yo sentía exactamente lo mismo. Esa noche, cuando nos despedimos, se comportó como un perfecto caballero y yo le di un beso de buenas noches muy cálido. Me sentía a salvo. Era un hombre que no me presionaría para llegar al sexo, pero recordemos que ya le había dicho que tenía impotencia, que solo quería estar conmigo porque disfrutaba mi compañía. Digo, Yareli, no sé, puede ser que sí sea la caballerosidad de esos primeros encuentros, pero hombre de 38 años, mujer de 26, no creo que sea así como que una caballerosidad extrema. No tomé eso como una señal de que él tuviera problemas sexuales a fuerzas y por ende tratara de evitar toda esa cuestión. Creo que estaba segura de que, ante la oportunidad, yo podría solucionar cualquier pequeña, o sea, chécate, pequeña dificultad. No, tacaño. El seminario terminó al día siguiente y después hablábamos de cuándo podríamos visitarnos. Sugirió que podría venir la semana anterior a sus exámenes y alojarse en mi departamento, pero solo quería estudiar mientras estuviese allí. Repito, 38, 26, no me cuadra. Yo tenía unos días de vacaciones y me pareció que sería estupendo tomarlos para en sí entonces mostrarle la ciudad. Pero no, sus exámenes eran demasiado importantes. Que creo que había algo evitativo ahí, ¿no? Muy pronto comencé a dejar de lado todo lo que yo quería hacer y a tratar de que todo fuera perfecto para él. Sobrecomplacencia. También sentía cada vez más miedo de que no viniera, aun cuando el hecho de tener a alguien alojado en mi departamento estudiando mientras yo trabajaba todos los días no me parecía muy divertido. Tenía 26 años, quieres divertirte a esa edad. Pero yo tenía la necesidad de que todo saliera bien. Y ya me sentía culpable si él no era feliz. Además, estaba aquel tremendo desafío de mantenerlo interesado. Desde el principio había estado tan atraído hacia mí que ahora, si se enfriaba, parecería que yo lo había arruinado todo. Por eso me esforzaba tanto por conservar su interés. Lo que hablamos hace rato, si la cosa fracasó, fue por mí, dice la autovictimización. Bien, nos despedimos con las cosas aún sin arreglar, a pesar de que le presenté un plan tras otro, tratando de solucionar todos los inconvenientes que había para la visita. Después de que nos despedimos, me sentí deprimida, sin saber por qué. Solo me sentía mal por no haber sido capaz de solucionarlo todo y hacerlo feliz. Me llamó la tarde siguiente, lo cual me hizo sentir estupendamente redimida. La noche siguiente me llamó a las 10:30 y comenzó a preguntarme qué debía hacer con su novia actual. Así tenía novia. Yo no tenía respuestas para eso y se lo dije. Mi desazón estaba aumentando mucho. Me sentí atrapada de alguna manera. Sin embargo, por esta vez no seguí una vieja costumbre mía de tratar de arreglarlo todo de inmediato. Él se puso a gritarme por teléfono y después colgó. Yo quedé estupefacta y empecé a pensar. A fuerzas. Tal vez la culpa sea mía. No lo ayudé lo suficiente. A ver, Yareli, ¿te interesa una chica? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Te interesa más esa segunda chica? ¿Qué haces? Pues dejas a la primera, ¿no? Pues sí. Pero el otro necesitaba validación. Uh-huh. Y sentí una necesidad imperiosa de llamarlo y disculpar. No manches. Me encanta esto cuando te madrean y pides perdón, ¿no? Ajá. Y sentí una necesidad imperiosa de llamarlo y disculparme por haberlo enfadado tanto. Pero recuerdo que yo ya había estado involucrada con varios alcohólicos y por eso asistí con regularidad a las reuniones familiares. ¿No te ha pasado casos donde la gente dice, no le contesto porque se pone loco, porque me pega, porque se va a tomar? Ajá, sí. O sea, el problema no es que contestes, el problema es el tipo o la tipa que trae broncas y que nada más busca un pretexto, pero bueno. Ajá, y todos así caminan como despacito, de puntitas, para que no se enoje, no se moleste, no haces comentarios, no nada. Y te empiezas a apagar en tu vida, no te das cuenta, empiezas a dejar de ser tú. Por ese miedo, por esa latencia, por esa pulsión de muerte. De alguna manera, ese programa evitó que lo llamara y aceptara toda la culpa. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pocos minutos después volvió a llamarme y se disculpó por haberme colgado.
Ok. Luego volvió a hacerme las mismas preguntas que yo aún no podía responder. Volvió a gritarme y a Oh, basta. Sí. Entonces me di cuenta de que había estado bebiendo. Ya cayó. Pero yo aún sentía aquella necesidad de llamarlo y tratar de enmendar la situación. Si aquella noche yo hubiese asumido la responsabilidad por él, hoy quizás estaríamos juntos. Charro. Fíjate cómo igual piensas que al soportar tú los errores del otro, la relación va a funcionar. No mentes, recuerda el trabajo sinérgico. Si el otro no hace lo conducente y tú sí en el apoyo a lo que necesita el otro, pero al fin y al cabo es responsabilidad del otro movilizarse, no tiene caso que sigas ahí, que te aferres ahí. Luego por eso tienen hijos y es más difícil salirse de un patrón de ese tipo. Pero bueno, unos días después recibí una nota muy amable en la que decía que no estaba preparado para otra relación. No mencionaba que me había gritado ni colgado por teléfono, ese fue el fin. Un año atrás habría sido solo el comienzo. Era la clase de hombre que siempre me resultó irresistible, apuesto, encantador, un poco necesitado, lejos de haber desarrollado todas sus posibilidades. En las reuniones, cuando alguien mencionaba cómo se vio atraída no por lo que un hombre era, sino por su potencial, nos reíamos mucho. Porque todos lo hemos hecho, nos hemos sentido atraídas por alguien porque estábamos seguras de que necesitaba nuestra ayuda y nuestro aliento para elevar sus dones al máximo. Yo conocía muy bien esos intentos de ayuda, de complacer, de hacer todo el trabajo y asumir toda la responsabilidad por una relación. Lo había hecho cuando niña con mi madre y más tarde con cada uno de mis maridos. Mi madre y yo nunca nos llevábamos bien. Ella tuvo muchos hombres en su vida y cuando había uno nuevo no quería tener que molestarse cuidándome. Por eso me enviaron a un internado. Pero cada vez que un hombre la abandonaba, ella quería tenerme cerca, que la escuchara llorar y quejarse. Cuando estábamos juntas, mi trabajo era consolarla y apaciguarla, pero yo nunca podía hacerlo lo bastante bien para quitarle el dolor. Es que no es tu responsabilidad, hija. Si tu madre está sufriendo por algo que es decisión, que te das cuenta gracias a estos podcasts que es un patrón, quitarle ese sufrimiento no es tu responsabilidad. Entonces, tampoco tu culpa que está atravesando por eso. Sí, porque bueno, ¿para qué nací, no? Si la dejó por mí, pues no. Claro, porque si es tu culpa, entonces es tu responsabilidad quitarle el dolor, ¿no? Entonces se enojaba conmigo y decía que en realidad ella no me importaba. Luego aparecía otro hombre y volvió a olvidarse por completo. Claro que crecí tratando de ayudar a la gente. Solo entonces me sentía importante o digna cuando niña. Y había desarrollado una necesidad de mejorar cada vez más mi desempeño, pero eso fue una gran victoria para mí cuando finalmente vencí la necesidad de perseguir a un hombre que no tenía nada que ofrecerme, sino la oportunidad de ayudarlo. Bien. Dice, la atracción de Susana hacia el hombre de San Francisco. Para Susana, dedicarse a la asistencia social fue tan inevitable como su atracción hacia los hombres que parecían necesitar su consuelo y su aliento. Ahora entiendo por qué se volvió asistente social. Uh-huh. En ocasiones hasta la misma carrera que escoges tiene que ver con el sufrimiento que traes. Uh-huh. El primero indicó que ella tuvo de este nuevo hombre fue que el dinero era un problema para él. Cuando lo advirtió y pagó su propio jugo, ambos intercambiaron información vital. Él le hizo saber que estaba un poco necesitado y ella respondió pagando lo suyo, protegiendo los sentimientos de él. Ese tema central, el hecho de que a él le faltara y ella tenía suficiente para ambos, se repitió en su cita cuando ella pagó la cena. Problemas de dinero, problemas sexuales, problemas con la intimidad, los mismos indicios que deberían haber sido advertencias para Susana, más cuando te lo dijo. Dada su historial de relaciones con hombres necesitados y dependientes, fueron en cambio las señales que la atrajeron, pues despertaron su interés de proporcionar cuidados y atenciones. Fue muy difícil ignorar lo que para ella era un anzuelo poderoso. Un hombre que no estaba del todo bien, pero que, según parecía,
Con su ayuda y atención podía llegar a ser algo especial. Susana no fue capaz de preguntar al principio: ¿qué hay en esto para mí? Muy buena pregunta. ¿Qué me ofrece esta persona? Pero, como estaba en el proceso de recuperación, finalmente pudo evaluar bajo una luz realista lo que estaba ocurriendo. Por primera vez prestó atención a lo que ella obtenía de la relación, en lugar de centrarse por completo en cómo podía ayudar a aquel hombre necesitado. Muchos nos podemos ahorrar, queridas almas, en proceso de sanación si nos damos cuenta cómo mi vida suma a la del otro y cómo mi vida está siendo sumada si el otro llega a mí. No es una cuestión de que se amen o se gusten en primera instancia, es una cuestión de conveniencia, pero no una conveniencia egocentrista, no una conveniencia arbitraria, sino una conveniencia para el perfeccionamiento de ambos, para la evolución y el desarrollo de ambos. El otro me escucha, yo escucho al otro, el otro ha transformado por beneficio de él en la relación que ha tenido conmigo y viceversa. ¿Cómo financieramente vamos a sobrevivir? Por más que te guste, por más que sientas algo, ¿hay interés en el otro por perfeccionarse en el ámbito financiero? ¿Hay potencialidad? Pero eso generalmente no tiende a tomarse en cuenta. Esas relaciones maduras, esa comunicación madura tiende a quitarse un poco de lado porque no sabemos cómo abordar el tema del trabajo sinérgico para la obtención de lo básico, de lo vital, comida, vestidos, casa, seguridad, más allá de vamos a vivir de amor. Arlene, por ejemplo, al verse atraída por un... no, espérame, ¿dónde me quedé? Es obvio que cada una de las mujeres de quienes hemos hablado encontró un hombre que le presentaba la clase de desafío que ella ya había conocido y que por consiguiente era alguien con quien podía sentirse cómoda, sentirse ella misma, pero es importante entender que ninguna de estas mujeres reconoció que lo atraía. De haber existido esa comprensión, también habría habido una elección más consciente respecto de entrar o no en una situación que constituía tal desafío. Muchas veces creemos que nos atraen cualidades que parecen ser lo opuesto a las que poseían nuestros padres. Arlene, por ejemplo, al verse atraída por un hombre bisexual mucho más joven que ella, de contextura menuda y nada agresivo físicamente hacia ella, sintió conscientemente que estaría a salvo con un hombre que, casi con certeza, no repetiría el patrón de violencia de su padre. Pero la lucha menos consciente por convertirlo en lo que no era, por pertenecer en una situación que desde el comienzo obviamente no satisfacería su necesidad de amor y seguridad, fue el elemento incitante para el desarrollo de una relación con él, y eso hizo que resultara tan difícil abandonar a Ellis, la persona homosexual, y al desafío que él representaba. Más tortuoso aún, pero igualmente común, es lo ocurrido entre Mari, la estudiante de arte, y su misógino violento. En su primera conversación estuvieron presentes todos los inicios acerca de quién era él y de su forma de sentir, pero la necesidad de Mari de aceptar el desafío que él representaba era tan grande que, en lugar de verlo como peligrosamente irascible y agresivo, lo percibió como una víctima indefensa que necesitaba comprensión. Y luego, ¿por qué te quejas que te pongan el ojo morado, no? Si desde que eran novios veías la potencialidad de violencia que traía. Yo me atreví a suponer que no todas las mujeres que conocieran a ese hombre lo verían así. La mayoría trataría de apartarse de él y de sus actitudes. Pero Mari distorsionó lo que veía, debido a la intensidad de su impulso de relacionarse con ese hombre y con todo lo que él representaba. Una vez iniciadas, ¿por qué resulta tan difícil poner fin a estas relaciones? Dejar a esa persona que nos está arrastrando por todos los pasos dolorosos de esa danza destructiva. Buena pregunta. Hay una regla empírica que dice así: cuanto más difícil es poner fin a una relación que es mala para nosotros, más elementos de nuestra lucha infantil contiene. Oye, me gustó la respuesta.
A ver, Norwood lanza la pregunta, ¿por qué es tan difícil poner fin a relaciones tóxicas donde no nada más se intoxica él? Donde tú vas arrastrándote por medio Cada vez más. de los efectos de esa danza destructiva, dice. Te destruyes con esa misma relación destructiva. Te sobreesfuerzas y dices, es por amor. Ok, puede ser, vamos, te la valido. No obsesión, puede ser por amor. Pero ¿por qué no cerrar cuando claramente ya pone en riesgo incluso tu vida, la de tus hijos, repiten patrones tus hijos y te aferras ahí? ¿Por qué no es necesario, después de 1 o 2 intentos, un año, meses de vivir en una violencia que va incrementando cada vez más, por qué es difícil salir de esa danza autodestructiva? Y Norwood responde, hay una regla empírica que dice así: cuanto más difícil es poner fin a una relación que es dañina para nosotros, más elementos de nuestra lucha infantil contiene. No es un axioma, pero es una respuesta que encaja en muchas personas. Cuando amamos demasiado, que significa a obsesión, es porque tratamos de vencer los viejos miedos, enojos, frustraciones y dolores de la niñez. Y darse por vencido es renunciar a una valiosísima oportunidad de encontrar alivio o de rectificar lo que hemos hecho mal. Si bien estos son los fundamentos psicológicos inconscientes que explican nuestro impulso de estar con él al pesar del sufrimiento, hacen poca justicia a la intensidad de nuestra experiencia consciente. Será difícil exagerar la pura carga emocional de este tipo de relación. Una vez iniciada, acarrea para la mujer involucrada. Cuando ella intenta separarse de la relación con el hombre a quien ama demasiado, con quien está obsesionado, con quien hay ese apego, siente que si miles de voltios de energía dolorosa fluyen a toda velocidad y salieran por los extremos cercanos de los mismos, la antigua sensación de vacío renace y se arremolina a su alrededor, arrojándola hacia el lugar donde aún proviene su terror infantil, estar sola. Y no forzosamente infantil. Hay mucha gente que teme estar sola, que teme el abandono a causa de experiencias en la adolescencia o en la vida adulta joven. Entonces, si bien puede no ser un patrón o una herida infantil, sí el miedo a estar sola acarrea que te obsesiones. Y ella está segura de que se ahogará en el dolor. Esta clase de carga, las chispas, la atracción, el impulso de estar con esa otra persona y de hacer que la relación funcione, a veces hasta forzar la mente, no está presente en la misma medida en las relaciones más saludables y satisfactorias porque no representan todas las posibilidades de saldar viejas cuentas y de prever y de prevalecer sobre lo que una vez fue abrumador. Entonces estoy entendiendo que como en tu hogar no tuviste cosas pendientes, en tu hogar con tu padre y madre, ahora en el que forjes con otra persona o la relación que forjes con otra persona, es la oportunidad cuando hay problemáticas de esta índole donde a todas luces ya te tienes que separar, te aferras a causa de querer expiar o de sacarte esa espinita de lo que no pudiste resolver en asuntos de lo que ves con tus padres. Y tú quieres ser el cambio, la diferencia, hasta llegar a forzarlo o permitir que te sigan pisoteando. Constituye la atracción inconsciente que subyace al hecho de enamorarse. Es también por eso que, cuando entran en nuestra vida hombres que se interesan por nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestra realización personal, y que presentan la verdadera posibilidad de una sana relación, por lo general no nos interesan. Y no nos equivoquemos. Esa clase de hombres, si entran en nuestra vida, dice Norwood, cada una de mis pacientes que han amado demasiado ha podido recordar
por lo menos a uno, y a menudo a varios hombres a quienes describieron como realmente agradables, tan amables, de verdad que se ocupaban de mí, sanos. Entonces, por lo general, viene la sonrisa irónica y la pregunta, ¿por qué no me quedé con ese hombre? A menudo ella es capaz de responder su propia pregunta enseguida. Por alguna razón nunca me entusiasmó tanto. Supongo que era demasiado agradable, demasiado sano. ¿No? ¿Cómo ves, Yareli? Bastante puntual en esta parte de yo creo que te han llegado más de una de a sesión, más de un caso en el que dicen es que están como en esta parte de que pues nunca han encontrado una persona que las valore, bla 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 bla, y de repente como una pausa y es como de no, pero sí, o sea, lo más cercano fue esto y esto y esto, ¿y qué pasó? No, pues no funcionó, no se dio, ¿no? Y esto lo hace capítulos anteriores, Norwood indica que como para la mujer no representa reto, pues no le llama la atención ese hombre sano. Así lo explica ella. Pero también para los hombres. No, sí, por supuesto. No. Sí, claro. Obviamente. Sí. Recuerden que se habla mucho de la mujer, pero las mujeres que hablan demasiado también es aplicable a los hombres. Ahora, esto en parte responde a uno de las cuestiones que muchos hombres y mujeres tienen. ¿Por qué no se quedó conmigo si yo le ofrecí lo que no le ofreció nada antes? Bueno, aquí hay una respuesta. ¿Quieres aceptarla o no? Es una, puede haber otras. Ahora, importante también es señalar que por gracia de esto, muchas mujeres y muchos hombres quedan heridos y dicen, me voy a volver un patán, me voy a volver una abusiva. Y entonces nace un villano o una villana a causa del sufrimiento y que no ha sido podido reparar a causa de una relación previa. Y entonces ya no te entregas naturalmente, ya hay prudencia patológica. Es que, híjole, o sea, es un poquito complicado plantearlo de ese modo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, dicen, no sé, a lo mejor tú pues estás lo más sano en su momento y la relación no se da con esa persona y dices, ok, ¿por qué se fue con ese o con esa que lo trata terriblemente mal, ¿no? Y dices, bueno, entonces si eso es lo que funciona, tratar mal, bueno, entonces yo voy a tratar mal para que eso funcione. Cuando en realidad aquí lo que hay que entender o alcanzar a ver es que esa persona que se fue con el que la trata o con la que lo trata mal, pues terminó yéndose, pero no porque tú no estés haciendo de malvado, sino porque esa es la única forma que conoce hasta el momento de relacionarse con alguien de una forma segura. ¿Segura en qué sentido? En que ya sabe qué es lo que va a pasar y lo que tiene que hacer. Y en ocasiones la gente no es que se vaya con el violentador. A veces nunca deja de idealizarlo, nunca deja de pensar en él pese a que esté con otro. Y entonces eso también va dañando a la persona que se entrega sanamente, que no hay mucho o poco o no a ese nivel de violencia, y va fracturando la relación, los va alejando gradualmente hasta el punto en que se vuelve amargada esa persona que originalmente no estaba amargado, no estaba dañado. Interesante esto. La respuesta sería una respuesta mejor sería que las acciones de él y nuestras reacciones, sus movimientos y aquellos con que nosotras les correspondimos no formaban un dúo perfecto. Si bien estar en compañía de él puede resultarnos agradable, sedante, interesante, nos cuesta considerar esa relación como algo importante y digno de desarrollarse en un nivel más serio. A los hombres así los dejamos de inmediato o los ignoramos. O en el mejor de los casos, los relegamos a la categoría de solo amigos.
No nos despertaron en nosotras los latidos intensos del corazón ni el nudo en el estómago que hemos llegado a llamar amor, cuando es obsesión, idealización, subyugación. A veces, dice Norwood, estos hombres permanecen en la categoría de amigos durante muchos años. Se reúnen con nosotras de vez en cuando para beber algo y sacar lágrimas mientras nos relatamos la última relación, ruptura o humillación de nuestra relación actual. Esta clase de hombres compasivos y comprensivos no nos pueden ofrecer el drama, el dolor o la tensión que nos parecen tan estimulantes y correctos. Esto se debe a que, para nosotras, lo que debería hacernos sentir mal ha llegado a hacernos sentir tan bien. Y lo que debería parecernos bueno ha llegado a parecernos extraño, sospechoso e incómodo y para muchas incluso hasta aburrido. Para muchas y muchos. Hemos aprendido a través de una prolongada y estrecha asociación a preferir el dolor, el sufrimiento o a querer arreglar las cosas para llegar a ser héroe. Querer proteger. No lo ataques, no le pegues, no le hagas esto, yo lo sobreprotejo al violentador, hombre o mujer. Es parejo. Un hombre más sano o mujer cariñosa o más sana, no puede tener un rol importante en nuestra vida hasta que aprendamos a liberarnos de las necesidades de revivirla una y otra vez, aquella lucha con la que estamos tan familiarizados, con la que estamos tan acostumbradas a batallar. Una mujer con antecedentes más saludables tiene reacciones y, por consiguiente, relaciones que son muy distintas, porque la lucha y el sufrimiento no les resulten tan familiares. No integran en tanta medida su historia y, por lo tanto, no son cómodos para ellas. Si el hecho de estar con un hombre hace que se sienta incómoda, herida, preocupada, decepcionada, enfadada, celosa o le provoque algún otro tipo de perturbación emocional, ella lo experimentará como desagradable y aversivo, algo que debe evitar en lugar de insistir. Por otro lado, si insistiría en una relación que le ofrezca cariño, consuelo, compañerismo, porque eso la hace sentir bien, se podría decir sin temor a equivocarse que la atracción entre dos personas que tienen la capacidad de crear una relación gratificante sobre la base de un intercambio de respuestas sanas, si bien puede ser fuerte y excitante, nunca es tan apremiante como la atracción entre una mujer que ama demasiado, que se obsesiona, y el hombre con quien puede bailar. Pero recuerda que entre el poder y el deber, debes escoger el deber. ¿Cómo ves, Yareli? Ha sido muy revelador esto. Me encanta cómo cierra. Sí. Como esta parte de los antecedentes saludables te generan una forma diferente de cómo relacionarte con los demás. Y tú te vas a dar cuenta. O sea, al final decías hace un momento el tipo de relación que atraemos, ¿no? Y no es como magia ni nada, sino en realidad tiene que ver mucho con esta parte de las relaciones, de nuestros antecedentes que hay en nuestras relaciones. ¿Cuáles relaciones? Todas. Familiares, de escuela, de novios, exnovios. Exactamente. Amigos. Y es que te vas a dar cuenta que al final hay un patrón que se repite, que a lo mejor tú siempre la has hecho de víctima, ¿no? En todos, o sea, todos te dicen, tú permites, tú dejas, te tratan y demás, pero quizá esa es la forma en que aprendiste a relacionarte con las personas y no conoces una forma diferente. Como bien dices, este cierre sí me dejó pensando mucho. O sea, a pesar de que la gente quiere una relación sana,
quiere equilibrio en sus vidas. Pero cuando te encuentras, según lo que explica Norwood, esa otra relación sana, esa persona, si bien dice, puede ser fuerte y excitante, para las mujeres y hombres que no tienen resueltos determinados sufrimientos, Norwood dice, esa relación sana, que aunque fuerte y excitante, nunca es tan apremiante como la atracción entre una mujer obsesiva y un hombre roto con quien pueden bailar. Y sobre todo esta parte de cómo normalizas, y vuelvo a resaltar esta parte de normalizar, el repetir una y otra vez, que todas las relaciones en las que hayas estado de alguna manera tú tengas que ser la heroína o el héroe de la otra persona, ¿no? Entonces es normal y es gratificante, por lo tanto, si el otro no está roto o no está rota, entonces no significa que tú estés haciendo algo y por tanto no te necesita, su bienestar no depende de ti y por lo tanto no le sirve y entonces mejor te vas. Hay personas que el instinto materno o paterno, porque esta patología es de ambos, Uh-huh. es tal que sobreprotegen más a la pareja que a los hijos. O sea, la sobreprotección es errónea en cualquier sentido. Pero hay personas que prefieren, a nivel muy extremo, mantener un blindaje alrededor de su pareja cuando es a todas luces un agresor o agresora, un abusivo, una abusiva, para que ni familiares, ni la policía, ni nadie se meta con esa persona a la que dices amar. Y no nada más te descuidas tú, te desvalorizas tú. Al otro le das un poder impresionante sobre eso, sobre ti. Y si tienes hijos, también hay un descuido por esa sobreprotección ante alguien indigno. Y no solo un descuido, sino les estás enseñando cómo funciona el mundo. Exactamente, cómo se debe sobreproteger a un indigno o a una indigna que atenta al mismo hogar donde habita. En vez de decir, entonces los hijos no son dignos del cuidado de sus padres. Qué cabrón eso. Qué fuerte, acaba de decir algo Yareli. Y es por eso que después sus patrones, bueno, después te buscas a alguien que esté más roto. Y los hijos, y los hijos los mandan como exactamente, entre más roto mejor. Y dice Susana, y cada que mi mamá pasaba eso, pues metía a alguien peor. O sea, ya la abandonó un indigno, ya lo abandonó otro. Así de que mi mamá estaba súper rota y mi papá se compraba el mejor pegamento para restaurarla y entonces eso era la forma en cómo le demostraba su amor. Entonces la forma en que yo voy a expresar mi amor a otra rota, a otro roto es de esa manera, ¿no? Entonces entre más rota esté, yo tengo el mejor pegamento y si no me invento una nueva fórmula para que pegue. Y tengo que aguantar. Entre más aguante, más amor. Exactamente. Y más la esperanza de que mi último esfuerzo o el esfuerzo continuo no fue suficiente. Recuerda, es un trabajo sinérgico. Entonces a los hijos también les transmites esa parte de que al marido, a la mujer, todo, a uno misma o a mis hijos o a los familiares, nada. Queridas mentes, almas en proceso de sanación, ahí cerramos con este interesante tema. Oye, acabo de ver qué dice. Yo también. Los hombres sí, lo vi. Lo vi. Ahora vamos con por qué los hombres se obsesionan. No es que amen demasiado. Recuerden, amar demasiado es sinónimo de obsesión. ¿Por qué los hombres se obsesionan con esas mujeres? Sí, este es el capítulo 6. Vamos a ver qué nos aborda la próxima semana. Interesante. Muchísimas gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy y se pone interesante. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Hasta la próxima. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia, haz psicoterapia, 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 psicoterapia.